Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Intelectus Bíblico. El día de hoy vamos a hablar de un tema espectacular, un tema sumamente interesante acerca del mundo espiritual. El mundo espiritual existe sí o sí. Y primero que nada quiero evidenciar esta frase, que no soy la única persona que lo dice en el mundo. Si algo acontece en este mundo que nosotros podemos palpar, si algo acontece en este mundo que nosotros podemos ver, es porque algo aconteció en el mundo espiritual y como resultado hubo un cambio en el mundo terrenal. Evidentemente el mundo espiritual existe. Tenemos el lado de la luz, el lado de lo bueno que es Dios y el lado negativo, el lado malo de la oscuridad que es gobernado por Satanás. Este video surge porque son dudas que yo en algún momento determinado de mi crecimiento en Cristo tuve y me acerqué a preguntarle a diferentes personas y recibí diferentes respuestas y muchas de ellas iban contrarias a la palabra de Dios. Y también surge puesto que una amada hermana en Cristo hizo esta pregunta y empezamos a estudiar este tema un poco más a profundidad. El mundo espiritual negativo, Satanás y sus demonios. Primero que nada quiero confirmar que esto que yo te voy a contar no es algo que yo me estoy inventando. En los 4 evangelios podemos encontrar diferentes historias de hombres que fueron liberadas de demonios, de espíritus malignos, por Jesús. Por ejemplo, tenemos al varón de Lucas 4 o al endemoniado gadareno de Lucas 8. Y vamos a hablar un poquito acerca de este hombre. Este señor tenía a 5,000 demonios dentro de su cuerpo. Y este es el primer punto importante. Los demonios, en muchas ocasiones nosotros lo comparamos con ciertas cosas naturales que nosotros llegamos a conocer. Y quiero que entendamos esta parte tan importante. Los demonios son seres espirituales que pueden tomar formas terrenales. Pero sin embargo, también es importante que nosotros notemos en esta historia de Lucas 8 que los demonios hacían que el hombre tuviera mucha fuerza y pudiera romper cadenas. Esto nos indica que los demonios pueden poseer ciertas partes de nuestro cuerpo y transformarlas o hacer que de alguna u otra manera tomen más fuerza para romper las cadenas o para transformar nuestra voz. Es decir, que para que hubiera 5,000 demonios dentro de un solo hombre, los demonios podían ser relativamente muy pequeños para tomar el control de su cuerpo. Ahora, surge la primera pregunta interesante. ¿Un cristiano puede ser poseído por demonios? La respuesta firme y concreta siempre será no. Y quiero que por favor me acompañes a la segunda carta de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero que recuerdes que siempre hemos predicado lo mismo. Cuando una persona de verdad reconoce su pecado, reconoce que ha pecado en contra del Dios viviente y se arrepiente de corazón y recibe la salvación por medio del sacrificio de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios nos otorga de su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos trae libertad. ¿Pero qué clase de libertad estamos hablando? Precisamente esta, la libertad espiritual. Quiero platicarte de una manera muy humana lo que estoy tratando de hacerte ver. Imagínate que tienes una casa y que decides ponerla en renta. Tu casa está protegida en sus puertas y en sus ventanas por rejas y las puertas tienen muchas chapas y es muy difícil que alguien ajeno pudiera entrar. Sin embargo, en determinado momento tú encuentras a una persona a la que decides rentarle tu casa. Tú le vas a otorgar las llaves de esa casa para que esa persona pueda tener el acceso. Ahora, exactamente lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos teniendo comportamientos pecaminosos, nosotros abrimos las puertas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón a los demonios, que son aquellos que intentan todo el tiempo hacernos pecar. Y eso hace que los demonios entren en nuestro cuerpo. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos a Jesús y lo recibimos realmente como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre nosotros y no existe en ninguna manera la posibilidad de que un hombre pueda tener al Espíritu Santo y demonios dentro de sí. Quiero que me acompañes igual a 2 de Corintios 6:14, donde dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y pongan mucha atención en esta pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? De ninguna manera. El Espíritu Santo de Dios, Santísimo de Dios,
podría estar en comunión con los demonios. En ese preciso momento, cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a transformar nuestra vida y comienza con esta parte importante, echando de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón a cualquier inquilino que vaya en contra de su palabra. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que son cristianas, y agrego que son cristianas, y que en algún determinado momento se encuentran poseídas por demonios? Tristemente quiero reafirmar que en algún momento yo he predicado acerca de la falsa salvación. Cuando tú traes a una persona a la congregación y sin explicarle su pecado y sin explicarle que con su pecado se ha alejado de Dios, y simplemente le dices, haz una oración para que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador, sin explicarle el daño tan grande que ha hecho a su mente, a su corazón, a su cuerpo y a su vida espiritual por el pecado, y esta persona ora. Muchas ocasiones esta oración no tiene una fe verdadera, no tiene un entendimiento y una aceptación de la culpabilidad que nosotros tenemos. Y estas personas suelen salir de las congregaciones exactamente igual que como entraron, enamorados de la alabanza, enamorados del lugar, con una oración nueva y creyendo que son salvos, pero sin embargo siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes de reconocer a Jesús. No estoy diciendo que Jesús no tenga el poder de transformarnos, claro, pero recuerda que somos seres conscientes y que necesitamos evidentemente de reconocer el mundo que nos rodea y las decisiones que hemos tomado para poder aferrarnos a Jesús de una manera verdadera. Ahora, este tipo de personas sí suelen tener esta susceptibilidad de ser poseídos por demonios. Ahora, ¿qué pasa? Quiero platicarte un poquito acerca de qué es lo que pasa cuando nosotros convivimos en algún determinado momento con una persona endemoniada. Lo primero que van a hacer las iglesias o los ministerios que existen en algunas congregaciones que se dedican a liberación de las personas es imponer sus manos sobre ellos y pedirle a los demonios o ordenarle a los demonios en el nombre de Jesús que sean echados fuera. Y ok, quiero que entendamos esta parte. Supongamos que yo tengo una infección estomacal muy fuerte, pero tan fuerte que tengo problemas sanitarios. Y llega una persona y me ofrece una pastilla que va a evitar que yo tenga esos problemas sanitarios. Evidentemente el problema, entre comillas, va a ser solucionado, pero la infección que yo tengo en mi estómago o en mis intestinos no va a ceder. Simplemente le estoy dando solución a una de las consecuencias que está generando esta infección en mi estómago. Pero después, en determinado momento, lo único que va a pasar es que el medicamento para evitar esta situación sanitaria pues va a dejar de tener efecto y voy a volver exactamente a lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a un médico para que ese médico me ofrezca un antibiótico para que la infección ceda ante este medicamento. Pasa exactamente en el mundo espiritual. Cuando nosotros estamos frente a una persona que evidentemente siente que algo está dentro de él o de ella y que algo está pasando y que en momentos pierde la conciencia, que reacciona de maneras irracionales, primero que nada tenemos que asegurarnos, número uno, tenemos que asegurarnos de que realmente sea una circunstancia espiritual, porque en muchas ocasiones cometemos el error de creer que el residuo de nuestro carácter o de nuestra manera de ser es algo espiritual. Entonces tenemos que averiguar, número uno, eso. Segundo, si ya identificamos que esta persona realmente está viviendo esta circunstancia, necesitamos sí o sí predicarle el evangelio, hablarle del perdón, hablarle de la vida de Jesús y hablarle de aquello que necesita para poder ser liberado. Porque yo no tengo el poder de liberar a esa persona, ni yo tengo la autoridad para someter a los demonios. Realmente es Dios, es su Espíritu Santo y es Jesús el que le ofrece la liberación a esa persona de los demonios. Entonces esa persona lo que necesita es a Dios, a Cristo en su corazón. Cuando esto pasa, inmediatamente, obviamente reconociendo verdaderamente y arrepintiéndose verdaderamente, el Espíritu Santo genera libertad en su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los cristianos todos los días de nuestra vida, estamos todo el tiempo sufriendo un ataque constante en nuestras mentes acerca del pecado. Y en muchas ocasiones llega el temor a nuestra vida de decir, bueno, pues
Yo reconocí a Jesús en mi corazón, de verdad me arrepentí, estoy leyendo la palabra, estoy tratando de vivir en santidad, estoy esforzándome por cumplir y vivir una vida conforme a la palabra de Dios, y aún así constantemente llegan pensamientos a mi mente que son pensamientos total y completamente satánicos. Tranquilo, quiero que entendamos esta parte importante. Satanás todo el tiempo va a tratar de hacer que los hijos de Dios retrocedamos en el camino que hemos avanzado y que nos alejemos de Dios por medio del pecado. Charles Spurgeon tiene una prédica muy interesante que me gustó en algún momento, porque decía que hay personas, hombres y mujeres, que tienen una imaginación muy grande y que normalmente ellos ceden, no en pecado, pero sí en mente, ante los dardos del enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que reconocer que somos débiles, pero que gracias a Dios y a su Espíritu Santo, nosotros somos fortalecidos. Ponernos la armadura de Dios y reconocer que el enemigo todo el tiempo va a traer a nuestra mente ataques, y nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes y llenarnos de la palabra de Dios para que cuando un ataque de este tipo llegue a nuestras vidas, nosotros tengamos las herramientas y la única arma que Dios ofrece, que es su palabra, para que nuestra mente esté saciada de su palabra y podamos reconocer e identificar que ese tipo de pensamientos no vienen de parte de nosotros mismos y mucho menos de Dios. Entonces, este mundo espiritual es real, este mundo espiritual realmente acontece a nuestro alrededor y nosotros no podemos percibirlo. En algún momento de nuestra existencia, cuando estemos en la eternidad, vamos a ser conscientes de este mundo. Mientras tanto, nos toca simplemente fortalecernos, repito, en la palabra de Dios y reconocer que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si tú eres una persona que has estado creyendo que estás poseída, pregúntate si realmente has creído en Jesús. Pregúntate si realmente has confiado en el Evangelio. Y si no es así, retrocede un poco más, arrepiéntete, reconoce a Jesús y comienza a vivir una vida con Jesús como tu Señor y como tu Salvador. La siguiente parte importante es someter nuestra mente y nuestra imaginación al Espíritu Santo. En muchas ocasiones nosotros confiamos mucho en Dios y decimos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, pero dejamos un poco al Espíritu Santo fuera. El Espíritu Santo está en nosotros, nuestro cuerpo es su templo, y nosotros podemos pedirle que nos ayude a llevar estas batallas tan fuertes que todo el tiempo tenemos en nuestra mente. Simplemente decirle: Espíritu Santo, sabes que soy débil, pero te pido que me fortalezcas, te pido que tomes el control de mi mente, de mis emociones, y que no me permitas caer ante la tentación que está llegando constantemente a mi vida. Ahora, ¿qué hacer en estas circunstancias donde constantemente estamos siendo atacados en nuestra mente? Cuando nosotros leemos Gálatas, vamos a darnos cuenta que el casco, el yelmo, aquello que protege esta parte de nuestro cuerpo, es la salvación. Cuando yo empecé a estudiar esto, como que no lo entendía muy bien y le pedí a Dios que me pudiera explicar lo que estaba yo leyendo. La respuesta fue mucho más sencilla de lo que me puedo imaginar. La salvación es gratuita. Yo no hice nada para recibir mi salvación. Todo fue hecho por Jesús y por medio de Jesús. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero que Él ya lo hizo. Y nosotros simplemente tenemos que confiar en Él. Decir: Señor, aquí estoy, soy tuyo. Y simplemente necesito ceder ante ti toda esta circunstancia que está pasando dentro de mí para que tú puedas glorificarte en mi propia existencia. Y esto es parte del mundo espiritual. Pero el punto más importante es que el que está en nosotros, Dios, es mucho más fuerte que el que está en el mundo.